Hoy tenemos una mesa de lujo porque realmente tenemos a José María Donati, que es licenciado en Economía y actualmente se desempeña como director ejecutivo del IDECMA. Hace 17 años que dirige el organismo y tiene una trayectoria impecable respecto de la gestión de lo que es la producción de las estadísticas oficiales. Tenemos también a Carlos Arboleda del PNUD, que es un organismo que ha colaborado con nosotros en el último año para poder mejorar nuestras mediciones. Es licenciado en Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Colombia, con más de 20 años de experiencia en el PNUD y ha trabajado en las oficinas de Colombia, Brasil, Panamá, así como en la sede de la organización de Nueva York. Y bueno, y tenemos a nuestra estadística, Vanessa López, que es licenciada en Estadística en la Dirección de Estadística Aplicada del IDECMA y es docente en la Licenciatura de Estadística y Ciencia de Datos en la Universidad de 3 de Febrero. Realmente es una mesa de lujo, así que bueno, vamos a dar inicio a esta mesa. Le doy la palabra a José María Donati para que comience. Bueno, los saludo, les agradezco la presencia. ¿Me escuchan bien ahí? Hoy vamos a hablar de pobreza multidimensional, pero me parece importante contarles el contexto de cómo fueron las mediciones de pobreza en la ciudad de Buenos Aires. Yo me tengo que remontar a 2007, que es el año en el cual arranca nuestra gestión. En aquel momento la ciudad, las mediciones de pobreza e indigencia por ingresos descansaban en las mediciones que hacía el INDEC a partir de los datos de la encuesta permanente de hogares. Dentro de esa medición el área metropolitana y dentro del área metropolitana la ciudad de Buenos Aires. Nosotros en la preparación del plan de gestión visualizábamos que algunos déficit de esa medición, que era básicamente la cuestión del tamaño muestral. O sea, el tamaño muestral de la EPH era insuficiente para sacar conclusiones de la ciudad de Buenos Aires, más allá del conjunto ciudad. O sea, si uno quería ver qué pasaba norte, centro, sur, el tamaño de muestra de la EPH era insuficiente. Pero sobre ese problema preexistente, nosotros cuando asumimos era en el momento de la manipulación del IPC. Entonces, los precios a los cuales se valorizaban las canastas estaban manipulados, por lo tanto eso arrastraba a la medición de pobreza e indigencia que se subestimaba. Nosotros asumimos con ese contexto. Entonces, durante 2008 hicimos todo el trabajo metodológico de preparación de las canastas que son las que tenemos hasta el día de hoy, la canasta alimentaria, la canasta básica total. Incluso pensamos un tema más complejo porque, digamos, el sector predominante en la ciudad es la clase media. Entonces, 2008 se nos fue en ese proceso. Llegamos a la definición de las canastas, a la definición, digamos, de los componentes metodológicos y a qué precios los valorizábamos. Los microdatos del INDEC no eran fiables, entonces las primeras valorizaciones de las canastas las hicimos utilizando precios medios de la provincia de Santa Fe, que era el único índice oficial que había quedado a salvo de la manipulación. Pero ya en el año 2008 hicimos la primera medición de 92 productos de la canasta alimentaria, que fue, digamos, fue el primer hito, la primera vez en la cual la ciudad de Buenos Aires, el sistema estadístico de la ciudad midió precios. Entonces teníamos ya una valorización con una medición con precios propios y algunos precios que tomábamos de los precios medios de la provincia de Santa Fe, y actualizábamos la canasta trimestralmente. Entre 2010 y 2011 lo que se hizo fue incorporar la medición del resto de los componentes de las canastas. Y acá me parece importante señalar un aspecto distintivo de nuestro sistema de canastas, es que nosotros todos los conceptos que se incorporan son por medición. O sea, si uno toma la canasta del INDEC, el INDEC tiene la canasta alimentaria y llega a la canasta total a partir de la inversa del coeficiente de Engel. En el caso de la ciudad no, la ciudad
mide y acumula los distintos conceptos que componen las canastas y por eso tenemos la posibilidad de separar los hogares inquilinos de los no inquilinos. El INDEC tiene el alquiler promediado. Pues esa es importante, me parece, señalarlo. Eso fue 2010-2011 y ya a partir de la medición de precios propia logramos tener una actualización mensual de todas las canastas. En 2013 la ciudad tuvo IPC y en 2014 la ciudad tuvo encuesta trimestral continua de mercado de trabajo. Entonces la mesa estaba servida, teníamos los ingresos, teníamos los precios, teníamos las canastas, estuvimos en condiciones de hacer una medición continua trimestral de las condiciones de vida de pobreza e indigencia por ingresos, que fue lo que se fue publicando entre 2015 y la actualidad. A ver, la medición de la pobreza por ingresos de la ciudad es robusta, confiable y es una serie ya larga. Yo puedo decir con total certeza que hoy el 24% de los porteños son pobres por ingreso, hay un 21% de sectores medios que están frágiles, hay un 47% de clase media y hay un 7% de sectores acomodados. También puedo decir, o podemos decir, que entre 2017 y 2024 el sector de la clase media ha perdido 7 puntos, se derrumbó. Ahora bien, nosotros somos el área estadística de un gobierno local. ¿Y qué hace un gobierno local con estas mediciones? Atiende las consecuencias. ¿Qué puede hacer el gobierno de la ciudad? Estos indicadores se deterioran cuando hay inflación o cuando el salario real se deteriora o cuando hay desocupación. Sobre la desocupación hay alguna política marginal del gobierno de la ciudad. Sobre el resto es rezar que la macroeconomía mejore o atender las consecuencias. A ver, hace poco nos enteramos que durante 2024 hubo un 30% de cirugías más resueltas en el sistema de salud público de la ciudad. Esto tiene que ver con esto, no tiene que ver con otra cosa. Entonces, estábamos contentos con la herramienta, pero siempre decíamos, bueno, a ver, para la definición de políticas públicas de la ciudad esto no es suficiente. Entonces empezamos a pensar en otras alternativas y ahí surge lo que vamos a hablar ahora, que es de la pobreza multidimensional. Por ahí, antes de yo seguirles contando cómo fue el proceso, le cedo la palabra a Carlos Arboleda. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Antes que nada, decirles que desde el PNUD nos sentimos muy honrados de estar aquí acompañando al IDECBA en este panel tan relevante. Estamos muy contentos y agradecemos mucho a las autoridades del IDECBA, en especial al señor José Donati y la señora María Eugenia Lago, por la invitación para compartir esta mesa con Vanessa. Agradezco a cada uno de los presentes por estar aquí en esta conversación que es tan necesaria. Y no voy a ahondar mucho más en el porqué de esa necesidad, pero sí creemos que es muy necesaria. Para nosotros como PNUD, 2025 es un año muy importante. Estamos completando 60 años a nivel global y 40 años aquí en la Argentina. Y queremos reforzar nuestro compromiso con la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo humano. Y el tema que estamos hablando aquí, el de las herramientas de medición y diagnóstico, deben estar en el centro del debate público. Yo voy a hablar un poco más del tema como lo vemos nosotros desde el punto de vista global y desde el punto de vista regional América Latina, de la pobreza multidimensional, para introducir un poco la conversación. Desde sus inicios, el PNUD ha promovido una mirada que vaya más allá del ingreso para entender y abordar la pobreza. Un hito central de esta agenda fue la creación del Índice de Desarrollo Humano en 1990. Supongo que todos ustedes saben algo o han visto algo del Índice de Desarrollo Humano, no voy a entrar en eso, pero más recientemente, desde el año 2010, creamos junto con la Universidad de Oxford el Índice de Pobreza Multidimensional. Esta medición ha sido clave para viabilizar diferentes privaciones que afectan a las personas más allá del ingreso. Esta capacidad de visibilizar múltiples dimensiones de la pobreza permite diseñar políticas públicas más focalizadas y eficaces. Al mismo tiempo, facilita el seguimiento de las sinergias entre dimensiones, ayudando a evaluar cómo el progreso en una área, por ejemplo, educación o salud, puede generar impactos positivos en otras. De este modo, el IPM no solo identifica privaciones, sino que también orienta intervenciones que amplifican el efecto de las políticas sociales mediante un abordaje integral. El IPM es un instrumento que también facilita el análisis de las posiciones
las poblaciones con mayor exposición a situaciones de vulnerabilidad, al identificar a quienes, aún sin ser pobres por ingreso, continúan enfrentando privaciones no monetarias que limitan su bienestar y oportunidades. A nivel global, los datos más recientes que tenemos del IPM medido del año 2024, medido por el PNUD, subrayan la urgencia de este tipo de enfoques. Actualmente, 1.100 millones de personas en 112 países se encuentran en situación de pobreza multidimensional. Más de la mitad son niños, estamos hablando de 584 millones de niños, y el 83,7% vive en zonas rurales. Además, el IPM revela marcadas disparidades por edad y lugar de residencia. 27,9% de los niños y niñas son pobres multidimensionales, frente al 13,5% de los adultos. Y el 28% de la población rural es pobre, en comparación con solo el 6,6% de la población urbana. Si bien el IPM se ha consolidado como una herramienta globalmente reconocida, su verdadero valor se potencia cuando se adapta al contexto específico de cada país. Y como decía don José ahora, específicamente y más profundamente en una ciudad. Mientras que el IPM facilita las comparaciones internacionales, su aplicación a nivel nacional refleja con mayor precisión las particularidades y prioridades locales. La construcción de un IPM nacional implica definir indicadores, umbrales y ponderaciones que respondan a la realidad social, económica e institucional del país. Esto no solo mejora la pertinencia de la medición, sino que también fortalece su utilidad como insumo para el diseño de políticas públicas más eficaces y contextualizadas. En América Latina, 14 países han desarrollado versiones nacionales del IPM en colaboración con el PNUD, demostrando un amplio rango de adaptaciones. Estas incluyen desde el uso de distintas fuentes de datos hasta la selección de indicadores que reflejan desafíos locales específicos. Colombia, por ejemplo, desde el año 2011, incorporó preguntas específicas para su medición en la Encuesta Nacional para la Calidad de Vida. Más recientemente, en Uruguay, en febrero de este año, el Instituto Nacional de Estadística lanzó el Índice de Pobreza Multidimensional Nacional, que complementa la medición tradicional de la pobreza monetaria, para monitorear el progreso del país en la erradicación de la pobreza en todas sus formas. Y ahí aterrizamos al contexto local, donde yo aprovecho para agradecer y resaltar el rol del IDECPA en la medición de pobreza multidimensional aquí en Argentina y particularmente en la ciudad. La implementación de la medición del IPM a nivel jurisdiccional desde 2019 es un claro ejemplo de ello, ya que además de tratarse de un caso pionero en la región, adoptó una metodología consensuada para la identificación de los indicadores. Desde el PNUD Argentina compartimos el fuerte compromiso con esta agenda. Entre nuestros antecedentes se encuentran el cruzamiento de la medición de pobreza multidimensional y el acceso a la justicia, que concluyó que personas en situación de pobreza multidimensional y aquellas con discapacidad enfrentan mayores barreras para el reconocimiento de la dimensión legal de sus problemas y para acceder a soluciones efectivas. Es por ello que ha sido un privilegio trabajar junto con el IDECPA en un ejercicio con el fin de testear innovaciones metodológicas que permitan robustecer el aporte de la medición de la pobreza multidimensional en las políticas públicas. A fines del año pasado se llevó a cabo un operativo piloto que incorporó la medición de la pobreza a nivel individual en la medición previa a nivel de hogar. Este ejercicio representó una innovación metodológica significativa en el abordaje de la pobreza multidimensional al desarrollar e implementar un cuestionario para cada uno de los miembros del hogar. Ustedes van a oír más adelante todos los detalles de ese resultado, pero nosotros creemos que los resultados muestran el potencial de este abordaje para identificar variaciones intrafamiliares en las previsiones, revelando que, aunque un hogar pueda ser clasificado como pobre, no todos sus miembros necesariamente comparten las mismas carencias. En términos de políticas públicas, esta desagregación permite identificar las necesidades específicas de cada persona dentro del hogar, facilitando el diseño de intervenciones más precisas y efectivas. Y así es posible abordar las privaciones de cada individuo según las dimensiones en que se experimenta mayores carencias, asegurando que las políticas sean relevantes y adaptadas a circunstancias particulares en cada caso. Este tipo de herramientas refuerza el valor del IPM como un instrumento estratégico para la acción pública, al vincular la medición de la pobreza con soluciones concretas, técnicamente fundadas y territorialmente contextualizadas. Es
Esperamos que en el futuro estas mediciones realmente se puedan ampliar para la medición de la pobreza multidimensional en la ciudad de Buenos Aires y esperamos continuar en la colaboración entre el PNUD y el IDEBGA. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, retomando un poco el detalle de la trayectoria institucional. Teníamos ya la medición de pobreza por ingresos, la considerábamos valiosa, pero que necesitábamos como dar un salto de calidad. Entonces, en 2018 iniciamos un diálogo técnico con las universidades de General Sarmiento y de Bristol para el desarrollo metodológico de la medición de pobreza multidimensional. Para 2019, en el verano hicimos los grupos focales, ahora vamos a explicar un poquito más de qué se trata eso. Hicimos una prueba de piloto de cuestionario en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre, aprovechando la encuesta anual de hogares, una encuesta amplia de 9.000, de una muestra de 9.000 hogares, montamos como módulo el formulario de medición de pobreza multidimensional en el cuarto trimestre. Obtuvimos más de 5.000 respuestas efectivas. Y repetimos la medición en el 2021, también en el cuarto trimestre, y también obtuvimos más de 5.000 respuestas efectivas. Los resultados vamos a hablar un poquito después con Vanessa, pero en 2024, con la colaboración técnica y económica, porque esto es importante decirlo, pues estos operativos requieren esfuerzo presupuestario del PNUD. Hicimos una prueba muy interesante que es comparar los resultados. Por nosotros teníamos los resultados de las mediciones anteriores a nivel de hogar, o sea, había un respondente que por todo el hogar. Hicimos una prueba para ver si había diferencias significativas en las mediciones individuales respecto de las del hogar en conjunto. Bueno, sobre eso vamos a hablar un poquito también ahora, pero es como dice Carlos, una cuestión metodológica muy interesante el abordaje de esa cuestión. Les voy a detallar un poquito de qué trata el método de pobreza relativa. En realidad, a ver, es un método que considera a pobres, a las personas que viven en hogares que por falta de recursos monetarios no pueden financiar productos y servicios que se consideran necesarios para vivir dignamente en la sociedad en la cual esas personas forman parte. Esto es importante señalarlo, porque tiene que ver con la cuestión. O sea, el pobre por consensual es, reitero, las personas que viven en hogares cuyos ingresos son insuficientes para financiar bienes o servicios que la propia sociedad, digamos, considera necesarios para vivir dignamente. Entonces, bueno, esto tiene un enfoque y un método. El enfoque es relativo, o sea, si bien la metodología es única, cada sociedad puede tener un conjunto de bienes y servicios que consideran necesarios distintos. Siempre se da el mismo ejemplo. Obviamente que los autos de alta gama no aparecían entre los bienes y servicios necesarios para la vida digna, pero si en la ciudad de Buenos Aires el 95% tuvieran autos de alta gama, probablemente hubiese aparecido. Por eso esto es importante señalar que el conjunto va a depender de la sociedad en la cual esta metodología se aplique. Después tiene múltiples dimensiones porque se indaga acerca de alimentación, vivienda, servicios, bienes durables, salud, educación, actividades sociales. Y es consensual justamente porque surge del consenso de la propia sociedad. Bueno, les decía, el trabajo fue conjunto entre la Dirección General de aquel momento, la vieja Dirección General de Estadística y Censos, hoy IDECBA. ¿Se acuerdan que en el verano, lo decía, hicimos los grupos focales? Bueno, esto tuvo que ver con esto, porque había que escrutar con distintos grupos de vecinos de la ciudad cuáles eran el conjunto de bienes y servicios necesarios. Entonces hicimos 3 grupos focales con distintos estratos sociales, a los cuales le pusimos a escrutinio de esos grupos focales 36 ítems, agrupados en 5 dimensiones. Alimentación, salud, vivienda, equipamiento del hogar y educación.
El resultado de ese trabajo de los grupos focales fue la determinación del conjunto de bienes y servicios considerados necesarios para la vida digna. Los grupos focales, bueno, digamos, se tuvo en cuenta distintos grupos de acuerdo al nivel de ingreso, al nivel educativo, al tamaño y tipo del hogar, a la actividad laboral y al lugar de residencia. El lugar de residencia, entiéndase, dentro de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Las comunas o las zonas de la ciudad. Y digamos, a cada bien o servicio se le preguntaba si lo consideraban necesario, deseable o lujoso. Y se seleccionó el conjunto, era aquello que eran, el resultado era considerado necesario en el 70% de los casos. O sea, cuando un bien o servicio era considerado necesario por el 70% del conjunto de los grupos focales, se lo seleccionaba. De los 36 ítems que se pusieron a escrutinio de consideración, se seleccionaron 31, 5 se fueron descartados porque no cumplían este requisito metodológico. Luego decirlo fácil, pero digamos, esto tuvo su trabajo de equipo, hubo que transformar ese conjunto de bienes y servicios en preguntas, porque digamos, uno dice, bueno, ¿qué quiero indagar? Tal cosa, después hay que saber preguntarlo para llegar a lo que uno quiere averiguar en la indagación. Esa transformación en los bienes y servicios seleccionados en un formulario se hizo una prueba piloto en el tercer trimestre de 2019 y en el 2021 salimos a la cancha en el 2019, perdón, en el cuarto trimestre salimos a la cancha con la medición. Bueno, antes de pasarle a Vanessa para que explique con mayor rigor lo que yo estoy explicando bastante sencillamente, bueno, a ver, una cosa importante, que se hizo una distinción entre hogares con o sin presencia de niños. A los hogares que tenían presencia de niños se le hizo como hay 7, 8 ítems que son específicos para hogares con niños, porque esto tiene una mirada muy importante de esto, es la pobreza en hogares con niños, que tiene que ver con los derechos de los niños, justamente. Bueno, y volviendo a nuestro trabajo como herramienta para decidir políticas públicas, yo le decía, uno dice, hay 24% de pobres en la ciudad, el gobierno de la ciudad atiende las consecuencias y no puede ir, salvo supletoriamente, no puede ir a la raíz del problema. Pero si yo digo que el 17% de los hogares con niños dicen que tienen déficit en el tratamiento dental, o si dicen que el 17% necesitaría tener ambientes separados para los niños, el gobierno de la ciudad sí puede hacer algo, porque son cosas en las cuales uno puede actuar más directamente. Y digamos, en épocas de que hay que ser muy cuidadoso porque los recursos siempre son escasos, yo creo que esta herramienta es fundamental porque permite una capilaridad en la toma de decisiones y en la asignación de recursos muy importante. Por eso lo que yo digo es que más allá de que queda lindo decir que uno mide pobreza multidimensional, es una herramienta para mí fundamental para los gobiernos locales, por lo cual espero que prontamente esto cunda el ejemplo en toda la Argentina y digamos, tengamos esta herramienta estadística para la toma eficiente de decisiones públicas correctas. Bueno, contado esto, le paso la posta a Vanessa para que cuente esto, pero desde un punto de vista más formal. Gracias. Agarro con esta porque soy derecha. Bueno, bien, como decía José, todos esos indicadores que obtuvimos finalmente parten de las necesidades observadas por la población en la prueba piloto, ¿sí? A partir de eso se aplicó como módulo junto a la encuesta anual de hogares del 2019 una batería de preguntas para poder construir esos indicadores. Y para cada uno de esos ítems lo que se indagaba era sobre la necesidad, es decir, si el bien, servicio o actividad era considerado necesario para vivir dignamente en la ciudad de Buenos Aires. Más allá de lo que respondieran en eso, se les preguntaba sobre la disponibilidad, esto es, este hogar dispone, por ejemplo,
bueno, ahí como está el cuestionario, dispone de determinado bien, servicio o actividad. Si respondía que sí, se pasaba a indagar sobre la necesidad del siguiente ítem. Si respondía que no, se indagaba sobre el motivo por esa falta de acceso. Y ese motivo podía ser por falta de recursos o por otras razones. Si indicaban que era por otras razones, se le pedía que especifique cuáles eran esas otras razones y ahí se hacía todo un trabajo de análisis a ver si era necesario recodificar a falta de recursos o no. Un ejemplo de eso sería con la conexión eléctrica formal. En muchos hogares respondían que no tenían acceso a una conexión eléctrica formal y cuando se les preguntaba si el motivo era por falta de recursos o por otra razón, respondían que era por otra razón y al especificar esa razón, muchos decían porque la empresa no llega al barrio, nadie tiene medidores en el barrio, la empresa acá no entra. Esto se ve sobre todo en barrios populares informales. Entonces, si bien quizás el hogar tiene el recurso monetario para pagar una factura de luz si es que le llega, en realidad tiene una falta de recursos por la estructura del lugar donde reside. Entonces, bueno, con esas especificaciones se hacía todo un trabajo de análisis para ver si había que recategorizar o no esos casos. ¿Qué pasa esto? En cuanto a las necesidades socialmente percibidas, algo interesante es que dijimos que se consideraban necesario todo ítem que sea considerado necesario por el 70% por al menos el 70% de los hogares. En 2019, Internet no fue considerado necesario. O sea, un 62,6%, si veo bien, un 62,6% de los hogares consideró que era necesario, así que ese ítem quedaba excluido, no iba a formar parte del índice de pobreza multidimensional. Ahora pensemos, esto fue prepandemia, ¿no? Lo dejamos porque dijimos, bueno, se esperaba una evolución igualmente en el uso de Internet. Ya en 2021, cuando indagamos sobre las necesidades, Internet pasó a ser considerado necesario por el 85,3% de los hogares. Así que ahí estuvimos acertados en dejarlo. No, bueno, y cómo lo que tiene es eso, cada vez se pregunta sobre las necesidades, sobre la carencia y el motivo de esas carencias y va acompañando la dinámica de la sociedad de esta manera. En cuanto a los indicadores de alimentación, son los únicos que no se someten a consenso. La dimensión de alimentación tiene 3 indicadores que es saltearse comidas, la variedad de esa alimentación y reducir porciones. El indicador de alimentación variada en el 2019 tuvo algunos problemas para su comprensión en campo, por lo que fue excluido como indicador, pero para el 2021, que fue la segunda vez que aplicamos esta medición, se reformuló la pregunta y ya no hubo problemas ahí con la captación. Bien, estos indicadores, ahora voy a mencionar rápidamente qué indicadores componen cada dimensión para que tengan una idea, se agrupan en 5 dimensiones. Este modelo, digamos, propuesto de 5 dimensiones fue testeado con análisis factorial y dio adecuado, digamos. Bien, tenemos la dimensión de alimentación con los indicadores comer menos variado, reducir porciones y saltearse comidas. Vivienda y servicios, reparar goteras, disponer de agua corriente caliente en baño y cocina, conexión eléctrica formal, tener internet en la vivienda, que cada niña, niño o adolescente pueda disponer de una cama individual, tener ambientes separados para que cada niña, niño o adolescente, para que los niños, mejor dicho, niños o adolescentes, duerman separados de los adultos, lugar adecuado para hacer los deberes, y en el 2019 se incluyeron también indicadores sobre material de pisos y techos que en 2021 luego se excluyeron porque no teníamos carencias en esos indicadores. En cuanto a la dimensión de equipamiento del hogar, o bien tenemos disponer de heladera, frazadas suficientes para el invierno, ropa adecuada para todas las temporadas del año y poder reemplazar ropa y calzado cuando sea necesario. En cuanto a la dimensión salud y cuidados, se considera asistencia para cuidados de niños, adultos mayores o personas con discapacidad, poder ser atendidos por un médico cuando es necesario, acceder a los remedios, poder realizarse los estudios indicados, poder realizarse tratamientos dentales y el acceso a métodos anticonceptivos
y realizar controles médicos a menores de 12 años. En cuanto a los indicadores que agrupa la dimensión privación social y educación, tenemos acceso a transporte público, asistencia al jardín de menores de 3 a 5 años, asistencia escolar adolescente, disponer de útiles requeridos, tener un dispositivo electrónico para estudiar, no para jugar, eso se aclara, poder disponer de una porción de dinero para gastos personales, irse de vacaciones al menos una semana, una vez al año, fuera de la ciudad de Buenos Aires y poder invitar familiares o amigos a la vivienda a comer al menos una vez al mes. Bueno, en base al análisis de las necesidades socialmente percibidas, problemas de captación, se testearon la validez y la confiabilidad de cada indicador. En función de todo eso se van a desestimar aquellos indicadores que no son considerados necesarios para vivir dignamente, aquellos que no tengan una relación significativa con otros indicadores o con variables relacionadas con indicadores de bajos recursos, aquellos que no permitan discriminar entre hogares con o sin privación, o aquellos indicadores que sean muy severos en el sentido de que un hogar, para ser caracterizado como pobre, deba presentar una pobreza extrema, porque de esa forma solo captaríamos hogares en pobreza muy extrema. Y la idea siempre es incluir indicadores que tengan diferentes niveles de severidad. Bueno, voy viendo, por ahí me estoy apurando mucho. Para el cálculo del índice se consideran las privaciones en cada dimensión, las dimensiones que ya mencionamos recién, ¿sí? Ahora, como explicaba antes José, hay indicadores que se aplican para todos los hogares y en los hogares con menores de 18 años tenemos indicadores adicionales. Entonces, todo el análisis y todo el tratamiento se hace de manera diferenciada para hogares sin menores y para hogares con menores. De esa manera está el cuadro ahí, sí. Por ejemplo, para la dimensión vivienda y servicio, los hogares sin menores contemplan 4 indicadores y cuando tenemos menores en el hogar son 7 indicadores que se contemplan. Esto lo aclaro porque después van a ver cuando calculamos la privación en cada dimensión, utilizamos un umbral que es relativo. Decimos que una dimensión presenta privación cuando tiene carencia en el 33% de los indicadores que la componen. Entonces, no se puso un número fijo, sino este umbral relativo por esa variación que hay entre hogares con y sin menores, y además no todas las dimensiones tienen los mismos indicadores, la misma cantidad de indicadores. Una vez que determinamos la privación en cada una de las dimensiones, lo que queda es determinar, bueno, en base a esto, clasificar a los hogares en situación de pobreza o no pobreza. Y consideramos en situación de pobreza a los hogares que sufren privación en al menos 2 de las 5 dimensiones consideradas. Que sean 2 dimensiones asegura el carácter multidimensional del indicador. Y como se decía antes, esta medición no es que reemplaza la medición de la pobreza monetaria, sino que es complementaria. Vemos, bueno, acá tenemos los resultados del 2021, que fue la última vez que se hizo el relevamiento. Tenemos que un 17,5% de los hogares era pobre multidimensional en el año 2021 y en el caso de hogares con menores de 18 años ese porcentaje fue 21,9%. Ahora, cuando cruzamos eso con la pobreza monetaria, nos da que tenemos un 7,4% de hogares pobres multidimensionales y pobres por ingresos y un 15% de hogares pobres multidimensionales y pobres con ingresos cuando hablamos de hogares con menores de 18 años. Eso ya ahí estamos hablando de un núcleo más duro, ¿no?, de la pobreza. En cuanto a la población, lo que se hace con este método, se da un porcentaje de población en condición de pobreza, pero esto es en base a la condición de pobreza de su hogar. O sea, se le asigna a la población la condición de pobreza que tiene el hogar. No se mide a nivel individual. Por este motivo, surgieron preguntas, ¿no? ¿Qué información estamos perdiendo porque no estamos indagando al interior de los hogares? De esta manera, como estábamos realizando la medición,
Si una de las personas presentaba carencia ya en algún indicador, se marcaba carencia para todo el hogar. Y luego, al asignar esa condición de pobreza del hogar a las personas, les estábamos asignando características de un miembro tal vez al resto. ¿En cuánto difiere entonces el logaritmo de la pobreza si le asignamos la condición de carencia del hogar a la población o medimos directamente en la población eso? Bueno, y después, cosa no menos importante, cuáles son los requerimientos y las condiciones necesarias para poder medir la pobreza a nivel individual, porque presenta otros desafíos. En base a eso, perdón, voy a tomar un poquito de agua. En base a eso, en el 2024, con la colaboración del PNUD de Argentina, se planteó realizar un estudio para comparar el logaritmo de la pobreza entre esas dos distintas maneras de medirla, y se aplicaron las preguntas que se habían aplicado en el módulo del año 2021. Esta vez se aplicaron, pero como bloque de preguntas para hogares en el formulario, incorporadas al formulario de hogares de la encuesta anual de hogares, y para las personas en el formulario individual. El objetivo de esto es justamente determinar si había diferencias significativas en el logaritmo de la pobreza en las personas medida de estas dos maneras, analizar el impacto en la calidad de los datos y medir además el tiempo requerido para el relevamiento, porque ya estaríamos indagando por cada individuo del hogar. Para esto lo que se hizo fue, para el conjunto de preguntas, como les decía, se aplicó un bloque en el formulario de hogar y otro bloque en el formulario individual. Se medía el tiempo de inicio y el momento de inicio y de finalización para calcular el tiempo que llevaba a relevar ese bloque de preguntas de pobreza multidimensional. Y además, para cada pregunta se registraba una observación que daba cuenta de la comprensión, interpretación o posible incomodidad ante la pregunta, fatiga en el cuestionario, negativa a responder y otras cuestiones. Para la selección, para este estudio, los hogares que se seleccionaron fueron hogares de 2 componentes o más. Para poder realizar la medición necesitamos hogares que tuvieran al menos 2 integrantes, que hayan respondido el módulo de pobreza en el año 2021 y que hayan sido caracterizados como pobres en ese relevamiento. Y bueno, y se tuvo en cuenta también la composición etaria de cada hogar, porque había preguntas que referían específicamente a determinados grupos etarios y tenían que estar representados en esos casos que íbamos a utilizar para realizar este estudio comparativo. En cuanto al resultado de las observaciones que se registraron, tenemos que un 4% de los hogares manifestó cansancio o fatiga en alguna de las preguntas de pobreza multidimensional que se le hizo al hogar. Un 4% de ellos manifestaron cansancio. En el caso de las personas, en los cuestionarios de individuos, en el 15,6% de los casos se evidenció fatiga en el respondiente. Después, dejando de lado esto de la fatiga, el cansancio y las observaciones que hacían por lo extenso que se iba haciendo el cuestionario, en la mayoría de los casos no hubo inconveniente con las preguntas. En ningún caso, más allá de manifestar fatiga y demás, no tuvimos rechazo, es decir, no respondo eso, me cansé. No, ese problema no ocurrió. Y las no respuestas que tuvimos no fue por rechazo a responder eso, sino porque tenía más que ver con cuestiones de qué estábamos preguntando. Por ejemplo, el acceso a anticonceptivos. Como respondía un respondiente por hogar, tal vez no tenía la información sobre el resto de los miembros del hogar. Pero más que esas cuestiones no hubo. Simplemente que tenían que ver con la naturaleza de lo que estábamos indagando, ¿no? Particularmente. En cuanto después al tiempo requerido, ¿no? Bueno, ahí vemos que el promedio de tiempo para relevar pobreza multidimensional a nivel individual fue de 35 minutos por hogar. Cada cuestionario individual, digamos, agrega 8 minutos a ese relevamiento. O sea que
a hogares más numerosos, mayor tiempo de relevamiento, ¿no? El tiempo adicional por aplicar las preguntas a nivel individual en hogares numerosos afecta, incrementa el tiempo requerido para la respuesta. De ahí también que se haya visto quizás más manifestaciones de cansancio cuando llegamos a los cuestionarios individuales que en el de hogar. Creo que ya está. Después ahora sí ya vamos con los resultados del estudio comparativo que realizamos. Finalmente, de los hogares que habíamos seleccionado que debían cumplir ciertas características, obtuvimos respuestas en 51 hogares. La población de esos 51 hogares fue de 161 personas. Y lo que hicimos fue calcular la pobreza para el hogar y asignar esa condición a las personas. Y por otro lado, calcular la pobreza medida directamente en los individuos. Si vemos la cantidad de personas de esas 161 pobres según la medición a nivel individual, nos dio 80 personas de esas 161. Pero cuando asignamos la condición de pobreza del hogar a las personas, ahí tenemos 102 personas, o sea, tenemos 22 casos de personas clasificadas como pobres y les asignamos la condición de pobreza de su hogar, que no lo son cuando medimos a nivel individual. O sea, esas son 22 casos discrepantes, digamos, ¿no? ¿Esto qué significa? En algunos hogares clasificados como pobres, no todas las personas que residen en ese hogar son pobres. En el enfoque individual tenemos menor cantidad de personas pobres porque no asigna las condiciones de carencia de un individuo al resto. Ahora bien, nosotros decimos, acá en 161 casos tuvimos 22 casos discrepantes. Podemos decir, ¿esa discrepancia es significativa o no es significativa? Para eso lo que realizamos es una prueba estadística no paramétrica, el test de McNemar, que lo que hace es se fija en esas discrepancias y evalúa a ver si esas discrepancias son reales o son producto del azar. Esa comparación la hicimos para el índice de pobreza multidimensional, para cada una de las dimensiones y también para cada indicador en los casos en que era posible compararlos. En cuanto a la pobreza multidimensional, nos dio que esas discrepancias eran significativas, o sea que la proporción de personas pobres es estadísticamente es diferente según el método de medición utilizado. En cuanto a las privaciones por dimensión, tuvimos los mismos resultados en todas las dimensiones. Esas diferencias entre las dos dimensiones también fueron significativas. Y en cuanto a los indicadores, obviamente se pudo comparar esto en aquellos casos en los que los indicadores eran medibles a nivel de individuos, ¿no? Porque tenemos indicadores que solo son medibles a nivel de hogar. Nos dio, en todos los que lo pudimos medir, había diferencias significativas, excepto en lo que es atención médica, disponer de camas para cada niño o adolescente, tener útiles requeridos y acceder a dispositivos electrónicos para estudiar. Así que en esos 4 indicadores podemos decir que no hay diferencias intrahogares, ¿no? Bueno, y a modo de conclusión, ¿quién lo sigue? ¿Ustedes las conclusiones o yo? Voy yo. Ahí está. Bueno, espero que, Vanessa tiene una excelencia una excelencia académica impresionante, digamos, el trabajo es impecable. Nosotros estamos muy orgullosos del trabajo que hicimos, espero que lo hayan podido entender. Es un esfuerzo también hacerlo didácticamente asequible a todo el público. Quiero rescatar, el apoyo del PNUD para hacer esta experiencia. No es fácil que las instituciones públicas se den el lujo de hacer estas pruebas para ver si lo que miden lo miden bien. Tengo que agradecer, bueno, por supuesto a Carlos, quien está ahora representando, pero también quiero agradecerle a Gabriela Katterberg, que es la que hizo toda la gestión para que el PNUD nos pudiera apoyar económicamente. Y también quiero rescatar algo que rescató Carlos, que rescató Donati, y que bueno, queda a las claras, y es que la Ciudad de Buenos Aires, siendo una jurisdicción subnacional,
tiene un indicador que es de importancia nacional y todavía el país no lo tiene, y en Perú hace unos 15 o 20 días me decían, ¿cómo es que la ciudad lo tuvo? Bueno, eso es gestión. Entonces, eso es muy importante porque las estadísticas oficiales no surgen de la naturaleza, por la acción del viento, la lluvia y la fertilidad de la tierra, surgen por la gestión, por la inversión pública que requieren. Las estadísticas no son gratis y creemos también como el PNUD que cobran significatividad en la medida en que se usan. Entonces, este tipo de espacios nos sirven a nosotros para explicar qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, con qué seriedad lo tomamos y que están todos los datos disponibles para que se usen y para que todo el mundo conozca y sepa en qué sociedad vive. Y que nosotros creemos que esto es una colaboración a mejorar la calidad de vida de la población de la ciudad de Buenos Aires. Y nos sentimos muy orgullosos por eso y creemos que también esto enaltece el trabajo de los funcionarios públicos y de todos aquellos profesionales que dejan anónimamente su energía, su ahínco profesional, sus ganas de crecer para devolverle a la sociedad todo lo que la sociedad nos da. Así que bueno, este es el humilde cierre que queremos tener de esta mesa. Muchas gracias a todos.